Hola, en este vídeo vamos a hablar de funciones y fórmulas de forma general. Luego ya tendremos tiempo de ver en otros vídeos la aplicación, el uso de funciones concretas en lo que es Excel. Simplemente definir lo que es una fórmula. Una fórmula es cualquier tipo de operación que yo utilizo para obtener un resultado. La característica principal de las fórmulas en Excel es que comienzan con el signo igual. Pongo aquí un poco más de zoom. Si yo aquí en esta celda quiero meter una fórmula, arranco con el signo igual. Las fórmulas se pueden introducir de varias maneras. Se pueden introducir a mano, se pueden introducir basándonos en funciones. Aquí tengamos la cinta de opciones que se llame fórmulas. La parte fundamental de las fórmulas, la utilidad real de las fórmulas es el poder utilizar funciones de esta biblioteca. ¿Vale? Entonces, esas son las dos formas que tenemos de crear fórmulas en Excel. A mano, totalmente a mano. Si me conozco el nombre de las funciones, incluso escribir a mano hasta las propias funciones, conocer sus parámetros, etcétera, o utilizando la biblioteca de funciones, ir creando la fórmula poco a poco, ¿vale? Utilizando las funciones que necesitemos. Entonces, algo tan sencillo como decir que esta celda es igual a esta otra, eso ya es una función. Digo, perdón, eso ya es una fórmula, ¿vale? Recordad, la fórmula siempre es lo más grande. Eso ya es una fórmula, ¿de acuerdo? Esta fórmula me da el resultado. Ahora mismo es 0 porque aquí no hay nada puesto. Si yo aquí pusiera una palabra, la fórmula se ejecuta y en este caso dice que el contenido de la celda D5 es el mismo que la celda A5. Eso es algo sencillo y algo que todo el mundo entendemos. Podríamos hacer una fórmula totalmente a mano poniendo el igual, 5 más 6, la máquina me da un 11. Obviamente, esta fórmula no tiene, si damos al F2, no tiene en su interior ninguna referencia a ninguna celda. Simplemente tiene los números con los que yo opero, ¿vale? También podríamos hacer, obviamente, la fórmula referenciando a celdas. Yo puedo decir, esto va a ser la suma de esto más esto otro, ¿de acuerdo? Le doy al Enter. Obviamente, las celdas A9 y B9 están vacías. Cuando yo les pongo unos contenidos, 5, si aquí le pongo un 8, 5, 8, 13, ¿vale? Incluso esta fórmula yo podría seguir, aquí como el F2, podría seguir haciendo cosas. Más 56, por ejemplo, y puedo meter unos paréntesis, ¿vale? Podría meter unos paréntesis, dividirlo entre 5, porque me apetece, ¿vale? Y la máquina me da este resultado, ¿de acuerdo? Obviamente, a cualquier modificación de estos datos, el resultado de la fórmula cambia. Creo que todo esto, si habéis manejado por lo menos alguna vez Excel, entiendo que esto es básico y que sí que lo sabéis. Sabéis que se trabaja así, ¿de acuerdo? Entonces, forma manual, introduciendo a mano los operadores, los operandos, marcando quizás para no escribir a mano, para no confundirnos, las celdas en las que hay datos con los que yo quiera trabajar. Y aunque siempre pensamos en fórmulas para trabajar de forma matemática, pues obviamente podemos trabajar con fórmulas utilizando la biblioteca de funciones con contenidos que tienen texto, fecha, etcétera, ¿vale? A nivel sencillo también, y ahora en otros vídeos arrancamos a ver funciones en concreto, cómo se trabaja con una función. Bueno, pues es muy fácil, es también fácil. Para eso me salto hasta otra hoja, la hoja que hemos llamado datos. Aquí tampoco estamos profundizando mucho en lo que es Excel. Aparte de que es más complicado, tampoco tenemos que dedicarle tanto tiempo porque el uso que vais a hacer de él quizás sea menor que el que vais a hacer de Word. Obviamente aquí con el signo más puedo ir creando hojas nuevas, con el botón derecho puedo gestionar todo lo que necesito, ¿vale? Puedo insertar hojas nuevas, eliminar hojas, cambiar el nombre a las hojas. Yo aquí he cambiado el nombre a estas dos hojas para llamarla a esta vacía, que es por la que he empezado, y a esta datos, ¿vale? Son datos que he obtenido de una hoja cualquiera que nos importa. No nos importa nada qué es lo que es. Tengo aquí unos datos, ¿de acuerdo? Estos datos me da igual lo que sea, no les he categorizado, no he dicho si son monedas, si son, da exactamente igual. Si yo quisiera hacer aquí una suma, ¿vale? Obviamente la necesidad de tener que utilizar funciones es obvia. Aquí yo no puedo empezar a decir
esto más, esto más, esto más, esto más, esto, que lo podría hacer y obviamente funciona, ¿no? Pero no tiene sentido. Aquí es cuando tiene sentido empezar a necesitar o empezar a utilizar lo que son las funciones, la biblioteca de funciones. Y aquí, y como este vídeo es introductorio, simplemente damos una pequeña pincelada. Obviamente, si yo quisiera hacer aquí una suma, necesitaría conocer o saber si existe en Excel una función que haga la suma, sin tener que andar yo seleccionando todos los operandos uno por uno, ¿vale? Entonces, tengo varias opciones de saber si una función existe. O intento encontrarla dentro de la categoría de funciones en la que pueda estar. Obviamente parece sencillo pensar que suma podría estar en las funciones matemáticas y trigonométricas, pinchar aquí y buscar por orden alfabético las funciones que hay. Y me encuentro la función suma. Pero ojo, porque luego hay funciones que tienen nombres parecidos, hay funciones que realmente no existen. La función resta no existe, la función división, por ejemplo, no existe. ¿Vale? Entonces, la función suma tiene aquí una pequeña ayuda, suma todos los números en un rango de celdas. Igual, pues parece que esta es la que me va a valer. Y situándonos en la celda donde va el resultado, elegiría suma y, en este caso, la máquina me da una estimación de lo que yo quiera sumar. Me da una estimación. Fijaros, ahí pone de C2 a C17. Realmente yo la celda C17 no la quiero para nada. Tendría yo que decir, esto es lo que quiero sumar. ¿Vale? La C17 es una celda que está vacía, no sé para qué se mete en una fórmula. Si está vacía, todo sea que la metamos en una fórmula ahora que está vacía y mañana por lo que sea hagamos algún cambio y mañana por lo que sea tengo un dato y nos estropea la fórmula. Entonces, seleccionamos solo las celdas que yo sé positivamente que necesito. Y simplemente con eso, fijaros que me ha salido aquí el panel de configuración de la función, el panel de argumentos de la función, donde tenemos los parámetros, donde tenemos el resultado que vamos a obtener, donde tenemos una explicación de qué es cada parámetro, una explicación de la propia suma, de la propia función suma. Si veo que todo está correcto, no hay ningún error, puedo dar a aceptar y automáticamente la fórmula funciona y tengo aquí la suma, fijaros cómo queda escrita, de esos datos, ¿de acuerdo? Obviamente, si yo me conozco esto, podría haber hecho lo mismo a mano, suma, fijaros que aquí me sale un panel con las funciones que cuadran con ese texto que he puesto, hay un montón de funciones que hacen sumas, ¿vale? Abro un paréntesis y le digo, aquí sí que puedo seleccionar, ¿vale? Los nombres de las celdas yo siempre prefiero seleccionarles con ratón, porque si no tenemos que andar ahí jugando con la vista, la letra, el número y poner ahí C2, C16 es un poco jugármela, por si acaso me confundo. Es mucho mejor soltar aunque sea el teclado un rato y seleccionar las celdas a mano y ahora si hace falta cerrar el paréntesis o incluso dar al enter sin cerrarle, que Excel en muchos casos sabe cómo completar el último paréntesis, por ejemplo, de una función, ¿vale? Esta es otra opción. Y luego, si en lugar de hacer una suma aquí, por ejemplo, yo quisiera haber hecho una media, ¿vale? Digo, pues vamos a tirar por la misma filosofía, ¿no? Me meto en matemáticas, no encuentro una función media por ningún lado, ¿vale? No la encuentro. Y bueno, pues será que aquí no está. Voy a más funciones, veo que hay estadísticas. Voy a estadísticas, aquí sí que tiene sentido que hubiera una media. Aquí veo que pone media acotada, media armónica, media geométrica. Son funciones un poco particulares. Parece que no es la que yo necesito. Media geométrica de una matriz, media armónica de un conjunto de números positivos, el recíproco de la media aritmética de los recíprocos. Es una explicación que parece que esto no es lo que yo necesito, ¿vale? Entonces, hay ocasiones en las que el nombre de las funciones no es tan evidente. Podría obviamente buscar en Internet cuál es la función Excel para calcular una media, ¿vale? Una media normal y corriente, ¿no? Pues aquí, en concreto, la función es la función promedio, ¿vale? En concreto, esta es la que me devuelve la media aritmética, el promedio. Luego sí que tenemos otras funciones particulares, promedio sí, promedio A, promedio sí conjunto. Las veremos en el bloque de funciones lógicas, ¿vale? Aunque estén aquí dentro de las estadísticas, las veremos por el hecho de que tengan la partícula sí, las veremos en el bloque de funciones lógicas. Bueno, pues esta es una opción, buscar, digamos, categoría por categoría, pero también podría haber hecho uso del icono este de FX, de la inserción de funciones, que aquí las tengo todas. Aquí si voy a la categoría todo, ¿vale? Tengo las que he utilizado recientemente. Si hacemos un uso de Excel habitual, aquí tendremos las funciones que más utilizamos, ¿vale? Aunque realmente son
las 10 más recientes, pues obviamente esas van a ser las que más utilicemos en nuestro uso de Excel, sino aquí tenemos opción de poner todo y tener todas las funciones por orden alfabético, ¿vale? Obviamente esto no va a hacer que yo me sepa el nombre de una función en concreto si necesito hacer algo, por eso muchas veces igual tengo que tirar de internet, ¿no? Pero al final, entre un lado y otro, puedo localizar las funciones que necesito. Aquí por orden alfabético o bien aquí por los bloques de categorías puedo localizar las funciones que necesito. En este caso es la función promedio, acepto. Si arrancáis por aquí, obviamente saltáis directamente al panel de configuración de la función y si arrancáis por aquí, bien, exactamente igual, ¿vale? Entonces no hay ningún, ninguna diferencia. Cuando encontráis diferencias es cuando ponéis el nombre de la función a mano, que es cuando sale otra opción distinta, los parámetros me les muestra de otra manera distinta, lo veremos en concreto cuando utilicemos las funciones. Aquí en este caso, si yo sigo la misma filosofía, selecciono los datos, doy al Enter, ¿vale? Después de que veo que en ese panel no hay ningún error, automáticamente me sale la media. Obviamente luego en la vida real tendremos que etiquetar aquí, ¿vale? Media baremo, por ejemplo, para que salga esto, obviamente, de forma explícita, sea fácil de leer, de entender, para la persona que sea. Estos baremos tendrán un formato de número, serán puntos, serán euros, será lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, eso obviamente hay que ponerlo. Sí que es verdad que para los resultados, si esto ya está puesto con un formato de número, el resultado suele traer el formato de número también. Si estos son euros, pues aquí la máquina pone euros, aunque yo no haya dado explícitamente formato de euros, ¿vale? Bueno, pues como vídeo introductorio para lo que son las funciones y lo que son las fórmulas, o lo que son las fórmulas, que es lo más grande, y lo que son las funciones, que es lo que está contenido dentro de ellas, pues es suficiente. En vídeos posteriores veremos el uso particular de ciertas funciones de estas categorías, ¿vale? Que sí que son bastante útiles que conozcáis por lo menos unas cuantas.